Pablo Canciani es doctor en ciencias físicas. Es también investigador del CONICET. Estamos con Pablo Canciani. Pablo, muchas gracias por acercarte. Bienvenido al Ecoparque. ¿Todo bien? Todo bien, gracias por la invitación. Por favor. Espero mejor que la tremenda sequía que nos acecha. Quería preguntarte cómo llegamos a esta sequía y si crees que estamos como país preparados para enfrentarla. Bueno, la segunda parte es fácil, no estamos preparados. Bien. La sequía, digamos, hay que pensarlo en el contexto de mecanismos de variabilidad climática de largo plazo asociados con el niño y la niña, que es lo que más conocemos, pero que es un proceso que está modulado en su impacto en la Argentina por una oscilación de 80 a 90 años que tiene el Océano Atlántico, que se llama oscilación multidecádica del Atlántico, y otra oscilación del Pacífico que modula más directamente el niño y la niña, que se llama oscilación interdecádica del Pacífico, que tiene periodicidades de 35 a 40 años. Y en ese contexto, si uno empieza a mirar la serie de datos, lo que uno va a ver es que los niños y las niñas vienen en paquetes desde la década del 60. O sea, desde la década del 30 a la década del 60 los niños fueron muy débiles, prácticamente no impactaban. Previo a eso sí impactaron y tuvimos la sequía de la década del 20, famosa, que impactó acá y impactó en Estados Unidos. El famoso Dust Bowl de Estados Unidos ocurre en paralelo con la sequía en Argentina, de la misma manera que hoy la sequía en Argentina ocurre en paralelo con sequías importantes en parte de Estados Unidos. Entonces, lo que estamos viendo es que en los años 80-90 hubo paquetes de niños sin alternancia casi de niñas, que generaron las famosas inundaciones de la cuenca alta del Paraná, que todo el mundo decía, bueno, creció la Picasa en Santa Fe, el Paraná estaba desbordado, había problemas de evacuación de gente, creció la línea de precipitación de 600 milímetros, que llevó a la expansión de la frontera agropecuaria sin control, y esa situación de la fase dominante de esta oscilación interdecádica del Pacífico duró hasta el 98-2000, y en 2001 se da vuelta. Y ahí tuvimos algunos niños fuertes, como la inundación de Santa Fe, pero después entraron a dominar las niñas, a medida que se fortalecía la fase fría, como la llamamos, de la oscilación del Pacífico. Y venimos con una suma de sequías que, como no hay niños fuertes que recuperen el nivel de agua, generan sequías cada vez más intensas. Inclusive sequías en la Amazonía, que potencian la sequía acá, porque el agua nuestra, si uno analiza, se han hecho estudios de cómo está compuesta el agua isotópicamente. Tiene mucho que ver con el Amazonas. La lluvia nuestra, que es principalmente de verano, tiene tiempo de residencia en la Amazonía de 2 a 5 años. Entonces va viniendo y cuando uno ve una sequía en Amazonía, puede pensar que esa sequía va a ir bajando a lo largo de los años hasta la Pampa. La ampliación irrestricta de la frontera agropecuaria y la destrucción de los bosques nativos es el principal enemigo para la alteración del clima. En Argentina sí, y en Brasil, y Paraguay, y Bolivia también. ¿Hay algún otro? Nosotros tenemos un cambio climático propio inducido por la deforestación del Mercosur. O sea, se puede medir, nosotros hemos hecho estudios con modelos y más o menos tenemos en verano 1 grado centígrado más de calentamiento respecto al resto del mundo si no consideramos los gases de efecto invernadero solo por deforestación nuestra. ¿Y eso qué hace? Desregula lo que podríamos llamar, entre comillas, el mercado de agua, del suelo. ¿Por qué? Porque el bosque retiene el agua de lluvia. Primero, impacta menos en el suelo, porque baja por las hojas, por los troncos, entonces penetra en el suelo, mientras que el suelo desnudo, cuando cae un poco de agua, si no tiene alguna forma de cobertura vegetal, es como una capa de cemento. El agua se escurre a las cuencas. Entonces, con la deforestación, pérdida de pastizales y pérdida de cobertura vegetal, tenemos riesgo de inundaciones relámpago y además no se repone agua en el suelo. Entonces, si tenemos sequías que exacerban la falta de cobertura del suelo y de repente llueve, lo más probable es que empecemos a tener inundaciones relámpago, más que recuperar el agua del suelo. Una de las pocas buenas noticias que tuvimos recientemente en materia ambiental tiene que ver con la recuperación de la capa de ozono, que recientemente se vio afectada por versiones que dicen que se vería afectada justamente por la aplicación de químicos prohibidos. ¿Qué hay de cierto en todo esto? No, lo que está pasando, hubo distintas alertas
para empezar, la capa de ozono efectivamente se está recuperando. Aparte, y algo que se dice poco, es que el protocolo de Montreal y sus enmiendas fue la mayor contribución a combatir el calentamiento global. ¿Por qué? Porque todas las moléculas que destruían la capa de ozono tenían un potencial de gas de efecto invernadero de 3.000 frente al dióxido de carbono o 5.000. Con lo cual, su eliminación está ayudando a frenar el calentamiento global más que lo que se ha logrado con la eliminación de metano y dióxido de carbono. Ahora, fíjense de vuelta la interrelación entre mecanismos. La recuperación de la capa de ozono fue un beneficio climático. Y de hecho, si en nuestro territorio, si Argentina, Chile, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, se logra llegar a un acuerdo en serio de cambio climático, la recuperación de la capa de ozono va a retrotraer parte del cambio climático que fue forzado por el agujero de ozono. Con lo cual estaríamos en esta parte del mundo en el mejor de los mundos posibles. Okay. Si hay un acuerdo en serio a partir del Acuerdo de París. Pablo, eventos extremos como las olas de calor que sufrimos durante el verano, ¿crees que van a ser cada vez más frecuentes? En teoría sí, o sea, la teoría del cambio, los modelos de cambio climático, que digamos, para que la gente entienda, la gente cuando hablamos de calentamiento global, uno le dice la temperatura en un siglo aumentó 1 grado. Hoy a la mañana está hacia 10, 15 grados, según donde estemos en la ciudad. Al mediodía va a ser 20, que le digan que aumentó 1 grado, la gente no entiende lo que significa. Entonces dice, bueno, que aumente 1 grado a mí no me cambia la vida. Pero la realidad es que ese grado equivale a cantidades increíbles de energía. Pensá que ya el aumento de la temperatura del mar, que son pocas décimas de grado, equivale al consumo de 300 ciudades de Buenos Aires durante 1000 años. La cantidad de energía retenida en el agua, que es mucho mayor que la atmósfera. Y eso es lo que va a desestabilizar el clima. El hecho que los océanos estén calentando cambia la evaporación de los mares. Y al cambiar la evaporación de los mares, generamos cambios en el principal gas de efecto invernadero atmosférico, que es el agua, que es natural. Si aumenta el vapor de agua, aumenta la humedad, el sistema meteorológico se vuelve mucho más inestable. Y eso da pie a los famosos eventos extremos que pasan. Olas de calor, tormentas extremas, inclusive a veces ciertas perturbaciones pueden llevar, como ha llevado a Estados Unidos en años recientes, a inviernos muy crudos, que la gente dice es contraintuitivo, no. Es una consecuencia de la inestabilidad del sistema atmosférico. O sea, más probable que aumenten las olas de calor. Hay trabajos que ha hecho la doctora Matilde Rusticucci que indican que en zonas de Argentina ha habido una tendencia al aumento de olas de calor y que éstas sean un poco más cálidas que antes, y una disminución de noches frías. Tuvimos récord de olas de calor, récord de duración. Una ola de calor puede durar 10, 12, 15 días, estas duraron varias 15 días, pero yo les comento, en el año 97 tuvimos entre mayo y junio días con 31 grados, que la gente no se acuerda. 3 olas de calor seguidas que hicieron que fuera el mayo más cálido del siglo XX. Lo mismo pasó con febrero, el día de febrero más cálido y demás. Tal cual, tal cual. Vamos a seguir ahondando en estas preguntas. Hacemos un breve corte, ¿te parece? No. Y seguimos con más Ambiente y Medio.